Hola mis estimados de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyojin. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 7, las sorpresas del muro Ross, un rayo de esperanza. Armin, reacciona, eso es, ¿estás bien Armin? ¿Y dónde está tu escuadrón? A lo que Armin diría no lo sé, a lo que Connie le diría, vamos Armin, dinos qué es lo que ha pasado, y hablando de eso también dinos por qué estás tan pegajoso. En eso Armin recordaría todo y comenzaría a gritar y diría soy un inútil, debería estar muerto, a lo que Connie le diría cálmate Armin. En eso Ymir le diría, olvídalo Connie, los han matado a todos, a lo que él le diría, ¿qué? A lo que ella le contestaría los han matado a todos, a lo que él le diría cállate aún no sabemos lo que pasó, a lo que ella le diría mira a tu alrededor, todos han muerto, han tenido la mala suerte de toparse con varios titanes, a lo que él le diría ¿quieres que te calle esa boca a golpes? En eso Krista diría ya basta los dos, todos estamos muy nerviosos por lo que está pasando, nuestros amigos están muriendo uno a uno, es algo que no podemos evitar, a lo que Ymir le diría, eso es Krista cuando todo esto termine, cásate conmigo, aquí todo pasaría con normalidad, donde Armin comenzaría a regresar a la retaguardia y comenzaría a pensar acerca de lo que está sucediendo, y diría en este mundo los fuertes devoran a los débiles así siempre ha sido regido este mundo por esa ley, donde caería y diría y mira a dónde me ha llevado, mientras tanto, en la puerta toda la gente le estaría gritando a un hombre que no quería mover su carroza, porque decía que eso era prioridad y que si quieran entrar que lo ayudaran a empujar. En eso una señora le diría a su hija, no te preocupes, tu padre y sus compañeros de la guarnición acabarán con todos los gigantes. En eso la niña le diría, mira mamá, a lo que todos voltearían y verían como un titán se estaría acercando y al igual que la historia original Mikasa mataría al titán y se daría cuenta de que toda la gente no había evacuado la ciudad. En eso el sujeto de la carroza le diría que le ayudara a mover su carro y Mikasa le diría que sus camaradas están muriendo para contener a los titanes porque la gente todavía no ha conseguido escapar, a lo que el hombre le diría que era normal que unas vidas se perdieran, ustedes ofrecieron su corazón a la ciudad, así que no empiecen a quejarse porque han sido útiles por primera vez, a lo que ella se molestaría y golpearía sus guardaespaldas y él le diría que se reirá en su cadáver, a lo que ella le apuntaría con su hoja y le diría cómo se ríe un cadáver, a lo que después el tipo movería su carro. En eso una niña le diría a Mikasa gracias señorita, a lo que su madre le diría, nos ha salvado muchas gracias, a lo que ella haría el saludo de los soldados y se marcharía de ahí. En ese momento empezaría a llover y Mikasa con un soldado estarían arriba de un tejado, a lo que él le diría buen trabajo a Kerman, a lo que ella le diría, he utilizado 2 hojas de manera precipitada, a lo que él le diría, lo que has tenido que pasar para ser así. En eso Mikasa diría porque sigo teniendo estos recuerdos. En eso, comenzaría a recordar unos acontecimientos importantes de cuando era niña. Flashback, en una cabaña una niña estaría con sus padres y le preguntaría a su mamá, ¿de dónde vienen los bebés? A lo que ella le diría mejor pregúntale a tu padre. En eso él le diría, el doctor Heager está a punto de llegar, ¿por qué no le preguntas a él? En eso tocarían su puerta y él diría adelante doctor Heager. En eso afuera de la cabaña el doctor Heager le diría a Eren que debería conocer a Mikasa, ya que no hay muchos niños por ahí y sería conveniente que se hicieran amigos, a lo que después el doctor vería que no recibiría respuesta de las personas de adentro y al entrar vería un montón de sangre y a los padres de Mikasa muertos, a lo que el doctor le diría a Eren que si no había visto a una niña por ahí, a lo que él le diría que no, a lo que su padre diría que va a llamar a la policía militar para que comiencen a buscar. Mientras tanto en otra cabaña, unos hombres estarían pensando en traficar a Mikasa debido a su linaje, ya que pensarían que si la vendían en el mercado negro podría sacar una buena fortuna por sus rasgos orientales. Después alguien abriría la puerta y los hombres se alterarían y verían a un niño, a lo que uno de ellos le diría mocoso, ¿qué haces aquí? A lo que Eren diría, lo siento me he perdido y vi su cabaña, a lo que uno de ellos le diría, no pasa
Nada, nosotros te ayudaremos, a lo que él le diría muchas gracias señor. En eso Eren habría apuñalado al hombre y después se ocultaría atrás de una puerta y el otro hombre iría tras del donde Eren también lo habría apuñalado. Después, Eren desataría a Mikasa y en eso ella le diría eran 3 personas, a lo que verían entrar por detrás al tercer hombre, a lo que él le diría tú fuiste el que ha hecho esto. Después Eren trataría de agarrar la daga que llevo y en eso el hombre le daría una patada y le comenzaría a decir te voy a matar, a lo que Eren miraría a Mikasa y le diría con dificultad que luchará, a lo que Mikasa empezaría a temblar y recordaría que la escena de alguien más fuerte, agarrando a alguien más débil, se repetiría en su cabeza una y otra vez, a lo que ella después de una reacción, dejaría el miedo atrás y apuñalaría al hombre en su espalda. Después cuando la policía militar llegaría al lugar de los hechos, el padre de Eren le estaría diciendo que fue estúpido lo que hizo, que no solo arriesgó su vida, sino también la de Mikasa, a lo que Eren le diría que ellos no tenían derecho de vivir después de lo que hicieron. En eso su padre le diría que eso no le tocaba al decidir. Entonces mirarían a Mikasa y ella estaría temblando, a lo que el Dr. Jeager le diría, Mikasa ¿cómo te encuentras? A lo que ella le diría tengo mucho frío, no tengo a dónde ir, a lo que Eren se acercaría y le daría su bufanda y le diría si está mejor, a lo que ella le diría que sí, mucho mejor. En eso, el Dr. Jeager le diría, Mikasa has pasado por mucho, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? A fin del flashback, en eso el soldado le diría a Mikasa debemos retirarnos a Kerman, a lo que ella diría, veré en qué puedo ayudar a los demás, y se iría del lugar y ella diría, Eren mientras tú existas seré capaz de hacer cualquier cosa. Mientras tanto con los demás, en la zona de abastecimiento de combustible, unos soldados le estaría diciendo a un comandante que no se fuera, pero él les diría que tenía que irse para supervisar el trabajo, a lo que uno le diría, a salvo detrás de la puerta, a lo que él le diría que estás insinuando, a lo que después les diría que si escuchaba otra objeción, será tachado de traidor y será castigado. Mientras tanto con Mikasa, ella estaría arriba de un tejado y vería a los demás cadetes y diría, porque no se han retirado y han comenzado a trepar los muros. En ese momento se sentiría un ligero temblor, que hasta incluso los titanes habrían dejado de hacer lo que estaban haciendo y mirarían a todos lados, a lo que Mikasa diría, porque está temblando, pero este temblor es diferente, no es tan agresivo como el de veces anteriores, a lo que voltearía a la zona de abastecimiento de combustible y vería que unos titanes estarían rodeando el lugar. Mientras tanto en los tejados de unas casas varios cadetes estarían ahí, a lo que Konie diría solo esto nos faltaba un temblor, cuando creímos que ya nada podría salir peor, dime Jin qué es lo que haremos, a lo que él le diría que seguramente los abastecedores han abandonado su lugar o se han retirado y después diría que a este paso ya deberían estar subiendo los muros, pero sin combustible todos van a morir, a lo que Konie diría maldición, entonces nos quedaremos aquí sin hacer nada, a lo que Jin le diría, con las pocas fuerzas que tenemos y el poco combustible solo le serviremos la comida a los titanes. A este punto la bodega de abastecimiento debería ya estar llena de titanes de clase 3, 4 y 5, a lo que Konie le diría, entonces no hay nada que hacer, lo que él le diría de haber sabido que moriría si hubiera previsto algo mejor, a lo que Sasa diría, vamos chicos debemos unir nuestras fuerzas, yo iré adelante y podré dejar el camino libre, pero vería que nadie le hacía caso, a lo que después miraría a Armin y le diría, vamos Armin tú y yo podremos salir de aquí ante esto. Armin se quedaría con la mirada perdida y Sasa agacharía su mirada. En eso otro pequeño temblor azotaría la ciudad, a lo que todos solo podrían observar cómo las casas y los edificios se movían. Después Anie diría, Reiner ¿qué hacemos? A lo que él le diría, nos reagruparemos, a lo que Marco diría, es inútil ya nada importa. En eso un cadete vería que Mikasa habría llegado y le diría, Mikasa tú no estabas con los de la retaguardia, a lo que ella se acercaría a Anie y le preguntaría si ¿sabía acaso algo sobre la unidad de Eren? A lo que ella le diría, no tenemos noticias, nadie los ha visto, a lo que Reiner le diría, pero puedes preguntarle a Armin y lo señalaría, a lo que Mikasa le diría, Armin, a lo que él se pondría nervioso y diría, oh no, Mikasa, ¿cómo la voy a mirar a la cara? En eso Mikasa le preguntaría acerca de Eren, a lo que él le diría lo de la historia original, donde mencionaría a todos los cadetes de su unidad y que ellos murieron heroicamente ante todo esto.
Jin diría, por cierto, ¿alguien ha visto al miserable de Raleigh? No lo he visto desde que inició todo esto y nunca lo vi en el cuartel general. Ante este comentario todos comenzarían a decir, es cierto, ese sujeto no estuvo cuando se formaron los escuadrones, a lo que unos dirían que le ganó el miedo y seguramente se escondió o se dio a la fuga. Ante esto, Sasha y Connie dirían, Raleigh está muerto, a lo que todos voltearían muy sorprendidos por lo que dijeron, pero ¿quién estaría más sorprendida? Sería Annie, a lo que Jin les contestaría, ¿a qué se refieren, chicos? A lo que Connie diría, Raleigh estaba con nosotros segundos antes de que el titán colosal atacara los cañones y abriera la puerta. Nosotros pudimos esquivar al titán colosal, pero Raleigh no corrió con la misma suerte y terminó siendo aplastado por su brazo. Ante esta noticia todos estarían impactados, pero más a Annie, a quien miraría abajo y pensaría, Raleigh está muerto, no, eso no puede ser, y en eso su mirada cambiaría a una de enojo y miraría a Bertolt, quien al ver la mirada que Annie le estaba dando se asustaría, a lo que Reiner se pondría en medio, pero en eso Sasha diría, no es seguro que Raleigh haya sido aplastado, Connie, porque nunca vimos un cadáver en la zona de cañones, lo más probable es que haya sido empujado afuera de las murallas, pero aún así no le daría tiempo de reaccionar, así que lo más probable es que sí esté muerto. Ante esto todos comenzarían a decir, Raleigh fue asesinado por el titán colosal, pero Armin diría a modo de pregunta, Raleigh murió cuando apareció el titán colosal, si es así, porque estuvo conmigo hace un rato. Ante esto todos mirarían a Armin y Annie le preguntaría, ¿a qué te refieres, Armin? A lo que él les diría, poco después de que mi escuadrón fuera aniquilado, unos titanes se estaban acercando a mí, cuando en eso vi cómo fueron abatidos y asesinados y Raleigh fue el causante. Ante esto, él se giró y me vio que estaba en esa zona, pero por el miedo y no poder moverme por la muerte de Eren y los demás, no pude decirle nada y solo lo que pude escuchar fue que me dijo, Armin, espera aquí, volveré por ti, tengo que seguir ayudando a la gente y a los demás cadetes, y después solo vi cómo se marchaba. Ante este comentario todos estarían muy sorprendidos, especialmente Annie, a lo que Jin diría, pero entonces, si Raleigh está vivo y no se acobardó, ¿en dónde se encuentra? En eso todos los cadetes comenzarían a preguntarse lo mismo, a lo que Annie se acercaría a Armin y le preguntaría discretamente y en un tono de voz muy bajo, ¿cuál fue la dirección hacia donde Raleigh fue? A lo que Armin reconocería una torre no muy lejos de ahí y diría, fue por allá, a lo que Annie miraría y vería que en esa zona habría una gran cantidad de titanes. En eso Annie estaría a punto de ir, pero Reiner la detendría y le diría, ¿qué es lo que estás intentando hacer? A lo que ella le diría, iré a buscarlo, a lo que Reiner le diría, no pierdas la cabeza, si fue en esa dirección muy posiblemente ya está muerto por la gran cantidad de titanes que habían ahí, a lo que ella le diría, si fue capaz de sobrevivir al ataque del titán colosal, puede que él haya sobrevivido, a lo que él le diría, espera a que tengamos un plan y recarguemos el combustible de los tanques, y así puedas moverte más fácil y evitarás que más titanes aparezcan por ahí y te ataquen. Después de eso puedes hacer lo que quieras. Ante esto Annie y Reiner se mirarían y Annie, con molestia, aceptaría, mientras tanto Armin le diría todo lo que sabe a Mikasa, a lo que un soldado diría, si nos enfrentamos a los titanes acabaremos como ellos. Ante esto Mikasa, al igual que la historia original, les daría su discurso para motivarlos, a lo que después varios cadetes se armarían de valor y comenzarían a seguir a Mikasa, después al igual que la historia original, donde ella estaría usando más combustible del que deberían y le diría, ¿cómo puede moverse así de rápido? A lo que Armin diría, está usando mucho combustible, a este paso se le va a terminar. En eso se le terminaría el combustible a Mikasa y Armin diría, Mikasa, a lo que Connie después diría, Jin dirige a los demás, mientras tanto con Mikasa, transcurriría con normalidad, donde ella estaría en el suelo y comenzaría a recordar a Eren y la fuerza que éste le dio y en eso aparecería un titán el cual trataría de comérsela, pero ella lo esquivaría y después aparecería otro titán pero este golpearía al primer titán y Mikasa desconcertada miraría eso, pero también en ese mismo momento, todos incluso los titanes mirarían al cielo ya que este repentinamente se iluminó de un color naranja y escucharían una fuerte explosión seguido de un fuerte temblor, a lo que todos se taparían los oídos y perderían un poco el equilibrio y después verían como el cielo poco a poco
fue tomando su color normal y además ya no habrían nubes. Ante todo esto todos estarían diciendo muy sorprendidos qué diablos fue eso y comenzarían a mirar al cielo impactados y unos dirían por qué el cielo tomó ese color tan terrorífico como si el sol hubiera explotado, pero en eso voltearían y verían como los titanes también estarían mirando, a lo que unos aprovecharían este descuido y matarían a los titanes para salvar a sus compañeros que se quedaron sin combustible y Jin dirían rápido, luego platicaremos de lo que acaba de ocurrir, debemos ayudar a los que están abajo y dirigirnos al cuartel, los titanes están reaccionando. Ante esto, todos los cadetes volverían a ponerse en marcha junto a los que no tenían combustible, mientras tanto con Mikasa, Armin y Konie, Armin habría salvado a Mikasa y le diría que le dará su combustible para que pueda llegar al cuartel, en eso Armin les diría acerca de su plan, para utilizar al titán bribón para que acabe con los demás titanes del cuartel general, y Konie diría que eso sería una locura, y después Mikasa les diría que hay que intentarlo, a lo que después se dirigirían a él. Mientras tanto con Jin y los demás, ellos estarían dirigiéndose hacia la zona de abastecimiento, pero en el camino varios titanes empezarían a asesinar a algunos de sus compañeros, donde Jin enojado, entraría por la ventana del cuartel general, y después diría me he aprovechado de la muerte de mis compañeros para llegar hasta aquí, y los demás también habrían entrado por las ventanas. En eso Jin miraría hacia un lado y vería a los abastecedores y les diría que por qué no hicieron nada, a lo que Marco lo detendría y una chica le diría que los titanes invadieron la zona de abastecimiento, que quería que hiciera, a lo que Jin diría ver la manera de quitarlos. En eso Reiner diría, cuidado, a lo que después verían como un titán habría atravesado la pared. En eso, Jin diría aquí hay demasiada gente. En eso uno de los titanes de afuera trataría de meter su mano, pero verían cómo movería su cabeza bruscamente al igual que otro titán y verían cómo caerían muertos, y en eso al caer, vería quién fue el responsable, a lo que Jin gritaría, como, y después verían como un titán empezaría a atacar a otros titanes y después entrarían Armin, Mikasa y Konie, y Jin diría todos están bien, a lo que ellos le dirían que ese es un titán anormal y que no se interesa en los humanos, a lo que después les dirían su plan, a lo que otro soldado diría ¿tienes pensado que usemos a ese titán? Eso es una locura. En eso Mikasa estaría a punto de decir algo, cuando en eso verían como otros titanes golpearían las ventanas con sus caras, y después los mirarían y estarían a punto de meter sus manos, cuando en eso verían como bruscamente estos moverían su cabeza y caerían muertos, pero verían que no fue por el titán ya que él estaba del otro lado. Entonces verían la causa de su muerte, a lo que después Armin gritaría, Raleigh.